La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas del autobús 304, ruta Jardín de las Flores. Cuando Roberto pisó el freno con más fuerza de lo necesario, el vehículo se sacudió, y entre los pasajeros, una señora mayor perdió el equilibrio, agarrándose al pasamanos con las manos temblorosas. Vestía ropa sencilla y gastada, un abrigo beige remendado en los codos y una bolsa de tela en las manos. Su rostro arrugado llevaba marcas de sufrimiento, pero sus ojos castaños brillaban con una luz extraña, casi profética. Roberto miró por el retrovisor con impaciencia. Un martes más, otra carrera, más pasajeros quejándose. Iba retrasado, el tráfico pesado lo irritaba, y esa anciana insistía en subir sin tarjeta de gratuidad válida. La discusión ya llevaba 3 minutos, y los otros pasajeros empezaban a murmurar. La señora alzó la voz, firme a pesar de la aparente fragilidad. «Mi tarjeta está vencida, pero necesito ir al hospital. Por favor, hijo mío, es urgente». Roberto resopló, ajustándose la gorra de la empresa. «No puedo dejar pasar sin pagar, señora. Las reglas son las reglas. O se baja, o paga el pasaje». Fue entonces cuando ocurrió. La anciana bajó lentamente los escalones del autobús, se volvió bajo la lluvia torrencial y apuntó con su dedo tembloroso hacia Roberto. Sus ojos parecían atravesar su alma. «Lo vas a lamentar», dijo, con una voz que resonó más fuerte que el ruido del motor y la tormenta. 3 días. Lo vas a entender todo en 3 días. Los pasajeros quedaron en silencio. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Roberto, pero él sacudió la cabeza, cerró la puerta con fuerza y aceleró lanzando agua del charco sobre la señora, que se quedó parada en la banqueta, empapada y sola. Antes de continuar, si te gustan las historias emotivas como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Ahora vamos a conocer mejor quién es Roberto y cómo esta historia va a cambiar completamente su vida. Roberto Almeida tenía 42 años, canas en las sienes y una panza que delataba los años manejando sentado. Trabajaba como conductor de autobús desde hacía 15 años en la línea México, siempre en la misma ruta, siempre en el mismo horario, siempre con la misma rutina agotadora. Se despertaba a las 4 de la mañana, tomaba un café negro amargo, se ponía el uniforme azul marino ya descolorido y salía de casa antes de que saliera el sol. Vivía en un departamento pequeño en la colonia La Esperanza, un conjunto habitacional popular con paredes delgadas donde se escuchaba cada discusión de los vecinos. El departamento tenía 2 cuartos pequeños, una sala con un sofá viejo de tela desgastada y una cocina donde el refrigerador ronroneaba toda la noche. Roberto compartía ese espacio con su esposa Claudia, una mujer de cabello castaño, recogido en una cola de caballo, que trabajaba como empleada doméstica en 3 casas diferentes, y su hijo de 17 años, Gabriel, un adolescente delgado de ojos hundidos que pasaba el día entero pegado al celular. La relación entre Roberto y su hijo era tensa, marcada por silencios incómodos y conversaciones que nunca pasaban de monosílabos. Gabriel apenas miraba a su padre, como si Roberto fuera una presencia invisible en su propia casa. Durante la cena, el muchacho masticaba con los ojos fijos en la pantalla, ignorando por completo los intentos de conversación de su padre. «¿Cómo te fue en la escuela hoy?», intentaba Roberto. «Normal», respondía Gabriel sin levantar la vista. Un silencio pesado llenaba el resto de la comida. Claudia suspiraba, sirviendo más arroz sin decir nada. Ya había renunciado a mediar en aquella distancia entre padre e hijo. En los últimos años, parecía que un muro invisible se había levantado entre ellos, ladrillo por ladrillo, palabra no dicha por palabra no dicha. Roberto no entendía qué había pasado. Recordaba cuando Gabriel era pequeño, cómo el niño corría a abrazarlo cuando llegaba del trabajo, cómo le pedían ir al parque los domingos. Pero algo había cambiado. Quizás el tiempo, quizás la ausencia, quizás las promesas que Roberto nunca cumplió, las promesas de estar presente, de ir a los partidos de fútbol de su hijo, de enseñarle a manejar, de simplemente estar ahí. Aquel martes, después de expulsar a la señora del autobús, Roberto volvió a casa con la escena aún rondando su mente. Sus palabras resonaban. «Lo vas a lamentar. 3 días». ¡Qué absurdo! Superstición de vieja.
Él había seguido las reglas, después de todo. No era su culpa que ella no tuviera la tarjeta en orden, pero algo le molestaba. Tal vez la forma en que ella lo miró, tal vez la lluvia cayendo sobre ella mientras el autobús se alejaba, tal vez la expresión en los rostros de los otros pasajeros juzgándolo en silencio. Roberto intentó alejar los pensamientos mientras cenaba el arroz con pollo que Claudia había preparado. Gabriel, como siempre, estaba invisible detrás de la pantalla del celular. Claudia comentó que una de sus patronas había elogiado su trabajo, pero Roberto apenas prestó atención. Solo refunfuñó algo incomprensible. Esa noche tuvo pesadillas. Soñó con ojos castaños brillantes, con dedos temblorosos apuntándole, con lluvia que nunca dejaba de caer. Se despertó sudando a las 3 de la madrugada, el corazón acelerado, la camisa pegada al cuerpo. Claudia roncaba a su lado, ajena a su tormento. A la mañana siguiente, miércoles, Roberto inició su ruta como siempre. El día amaneció nublado, el aire pesado cargando olor a lluvia. Los pasajeros entraban y salían, rostros cansados, vidas que se cruzaban por segundos antes de seguir caminos diferentes. Roberto cumplía su función mecánicamente, abriendo y cerrando las puertas, revisando pases, respondiendo preguntas con monosílabos. Fue en el tercer recorrido de la mañana cuando algo extraño sucedió. Una pasajera, mujer de unos 50 años con el cabello teñido de rubio, miró a Roberto y frunció el ceño. «¿Está bien? Se ve pálido». Roberto se tocó la cara. Estaba caliente, febril. «Estoy bien», mintió. Pero no estaba bien. Un mareo extraño empezó a apoderarse de él. Las luces de la calle parecían muy brillantes, el ruido del motor muy alto. Parpadeó varias veces intentando enfocar la vista. ¿Estaría enfermándose? Durante la pausa para el almuerzo, Roberto compró un sándwich en una panadería cercana a la terminal. Se sentó en una banca de plaza desgastada por el tiempo y observó el movimiento de la calle. Unos niños jugaban en un parque cercano, sus gritos agudos de alegría contrastando con el humor pesado que lo envolvía. Uno de ellos, una niña de rizos oscuros, se cayó del columpio y lloró. La madre corrió a auxiliarla, abrazándola con ternura, besando la rodilla raspada. Roberto sintió un apretón en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que abrazó a Gabriel de esa manera? ¿Cuándo fue la última vez que realmente vio a su hijo, no solo su presencia física, sino que realmente lo miró? El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje de Claudia. «Olvidé avisarte. Gabriel tiene una presentación en la escuela hoy a las 18:08. Te pidió que fueras. No sé si puedas». Roberto miró la hora. Las 6 de la tarde. Podría terminar el turno 15 minutos antes si saltaba la última vuelta. Pero eso podría traer problemas con el supervisor. Las reglas eran las reglas, después de todo. Siempre lo habían sido. Escribió la respuesta. «Voy a intentar». Pero incluso mientras lo escribía, sabía que no iría. Habría otra oportunidad. Siempre había otra oportunidad, o al menos eso se decía a sí mismo. El resto del día pasó en una neblina. Roberto siguió manejando, parando, acelerando, abriendo y cerrando puertas. El mareo persistía, pero lo ignoró. Tenía trabajo que hacer, responsabilidades, cuentas que pagar. Cuando llegó a casa a las 7 de la noche, la presentación ya había terminado. Gabriel estaba encerrado en su cuarto. Roberto intentó tocar la puerta. «Hijo, lo siento. El trabajo...». Silencio del otro lado. «Gabriel, ¿hablamos después?». Más silencio. Después, la voz apagada del adolescente. «Da igual, da igual». 2 palabras que dolieron más que cualquier grito. Roberto apoyó la frente en la puerta fría por unos segundos antes de darse por vencido e ir a la sala. Claudia estaba lavando los trastes, la espalda tensa. No dijo nada, pero su silencio hablaba por sí solo. Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. Las palabras de la anciana volvían obsesivamente. 3 días. Lo vas a entender todo en 3 días. ¡Qué tontería! Superstición, coincidencia. Solo estaba cansado, estresado, nada más. El jueves, el segundo día después del incidente, Roberto se despertó con un dolor agudo en el pecho. No era lo suficientemente fuerte como para ser un ataque al corazón, pero sí lo bastante molesto para preocuparlo. Tomó 2 analgésicos y se fue a trabajar.
El supervisor, el señor Cardoso, un hombre gordo de bigote fino y voz grave, lo llamó al vestidor antes de iniciar el turno. «Roberto, recibimos una queja. Una pasajera dijo que fuiste grosero ayer, que ignoraste una petición de ayuda». Roberto frunció el ceño. «¿Qué pasajera?» No dio su nombre, pero dijo que parecías enfermo, pálido, y que casi chocas con el auto de adelante por falta de atención. Yo estaba bien. Cardoso cruzó los brazos. ¿Estás bien hoy? Roberto dudó. El dolor en el pecho palpitaba. Sí, entonces sin problemas. Pero pon atención. Una queja más y tendré que sacarte de la ruta. Roberto asintió tragándose la humillación. Sin problemas, siempre sin problemas. Durante el turno las cosas empezaron a desmoronarse. A media mañana, Roberto casi se pasó un semáforo en rojo. Solo se dio cuenta en el último segundo, frenando bruscamente y haciendo que los pasajeros se fueran hacia adelante. Estallaron los insultos. Una señora gritó que iba a demandar a la empresa. Un hombre de traje golpeó su computadora contra el respaldo del asiento de adelante y vociferó palabras duras. Roberto pidió disculpas, las manos temblando en el volante. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué no podía concentrarse? A primera hora de la tarde, recibió otro mensaje de Claudia, esta vez más directo. Gabriel preguntó si vas a estar mañana en su partido. Es importante. Por favor, no lo decepciones otra vez. Otra vez. Esas dos palabras cargaban tanto peso. Otra vez. Como si Roberto fuera un fracaso ambulante. Un padre que siempre decepcionaba, que siempre fallaba. Pero, ¿cuándo había empezado? ¿Cuándo Roberto dejó de ser el padre presente y se convirtió solo en el hombre cansado que vivía en la misma casa que su hijo? El recuerdo vino sin aviso, doloroso y nítido. Hace 5 años. Gabriel tenía 12. Era la final del campeonato interestatal de fútbol, y al muchacho lo habían elegido como titular. Durante semanas Gabriel solo habló de eso. «Papá, vas a ir, ¿verdad? ¿Vas a estar ahí?» Los ojos del niño brillaban con esperanza pura. «Claro que iré, hijo. No me lo perdería por nada». Pero el día del partido Roberto tuvo que hacer horas extras. Un conductor había faltado y Cardoso le suplicó. «Solo esta vez, Roberto. Te necesito». Y Roberto aceptó. Después de todo, necesitaba el dinero. El refrigerador se había descompuesto. Claudia necesitaba un procedimiento dental. Las cuentas se acumulaban. Cuando llegó a casa esa noche, Gabriel estaba en la sala, aún con el uniforme del equipo. Había lodo en los tacos, una mancha de pasto en la rodilla. El niño miró a su padre entrando por la puerta y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ganamos», dijo Gabriel con la voz quebrada. «Hice el gol de la victoria. Todos estaban ahí, todos menos tú». Roberto intentó abrazarlo. «Hijo, lo siento. El trabajo...» Gabriel se apartó. Siempre el trabajo. Fue la última vez que el niño lo abrazó espontáneamente. Fue la última vez que Roberto vio esa luz de esperanza en los ojos de su hijo. Algo murió entre ellos ese día, algo que Roberto nunca pudo resucitar. Y ahora, 5 años después, Gabriel había dejado de esperar, había dejado de pedir, había dejado de intentar. Roberto volvió a la realidad cuando una pasajera golpeó el vidrio de protección. «Oiga, conductor, se pasó de mi parada». Se había distraído por completo, manejando en automático mientras se ahogaba en recuerdos. Pidió disculpas de nuevo y dio la vuelta, ignorando las protestas irritadas. Cuando el turno finalmente terminó, Roberto estaba exhausto. No solo físicamente, sino emocionalmente. Sentía como si cada célula de su cuerpo pesara toneladas. El dolor en el pecho había empeorado, pero lo ignoró. Los hombres no se quejaban del dolor. Los hombres aguantaban. Llegó a casa y encontró a Claudia en la cocina, revolviendo una olla de pasta. El vapor subía en espirales, el olor de salsa de tomate casera llenando el ambiente pequeño. Ella miró a su marido, y por primera vez en años, Roberto realmente vio a su esposa. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, las manos callosas de tanto trabajar, la postura encorvada de quien cargaba el mundo en la espalda. ¿Cuándo se había puesto tan cansada? ¿Cuándo su cabello había ganado tantas canas? ¿Cuándo se había apagado esa luz en su mirada? «¿Estás bien?», preguntó ella, pero había poca preocupación genuina en su voz. Era una pregunta automática, como preguntar sobre el clima. «Cansado»,
respondió Roberto, también automáticamente. Cenaron en silencio. Gabriel ni siquiera apareció. Claudia comentó que su hijo había cenado antes y se había ido a su cuarto a estudiar. Estudiar o huir de la presencia de su padre. Roberto no estaba seguro. Después de la cena intentó ver televisión, pero no podía concentrarse. Las palabras de la anciana resonaban obsesivamente. 3 días. Mañana sería el tercer día. Viernes. ¿Qué pasaría? ¿Qué debería entender? Pero antes de continuar y descubrir el desenlace de esta historia emotiva, deja tu like aquí en el video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. ¿Crees que a veces ignoramos a personas que realmente necesitan nuestra ayuda? ¿Ya pasaste por una situación donde te arrepentiste de no haber sido más amable? Cuéntame también desde qué ciudad estás viendo este video, que voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Ahora sí, vamos a volver a nuestra historia y descubrir qué pasa en el tercer día. El viernes amaneció con el cielo despejado, un contraste impresionante con la tormenta del martes. Roberto se despertó con la sensación de que algo era diferente, pero no podía identificar qué. El dolor en el pecho había disminuido, pero una ansiedad extraña tomó su lugar. Durante el desayuno, Claudia mencionó de nuevo el partido de Gabriel. Es a las 5 de la tarde, en la cancha de la escuela. Él realmente quiere que vayas. Roberto miró la hora. Si terminaba el turno a la hora normal, no llegaría a tiempo. Tendría que salir antes, dejar 1 o 2 vueltas incompletas. Al supervisor no le gustaría. Podría hasta resultar en una amonestación. Voy a intentar, dijo, pero sin convicción. Claudia dejó de revolver el café y lo miró fijamente. Había algo diferente en su mirada, una dureza que Roberto no reconoció de inmediato. Roberto, ya no aguanto más. Él es tu hijo, nuestro hijo. ¿Cuándo vas a darte cuenta de que lo estás perdiendo? Trabajo para darles lo mejor a ustedes. No necesitamos lo mejor, te necesitamos a ti, presente, aquí, no solo físicamente, sino de verdad. Sus palabras dolieron más que cualquier dolor en el pecho. Roberto no supo qué responder. Tomó su mochila y salió, dejando a Claudia sola en la cocina con lágrimas en los ojos. El turno comenzó tranquilo. Roberto intentaba concentrarse, manejar con atención, no dejar que sus pensamientos vagaran. Pero era imposible. La conversación con Claudia, las palabras de la anciana, la expectativa de Gabriel por el partido, todo se mezclaba en una confusión mental abrumadora. Fue en la tercera vuelta de la mañana cuando ocurrió. Una ambulancia apareció detrás del autobús, las sirenas gritando, las luces rojas y azules parpadeando. Roberto se orilló para darle paso, observando el vehículo de emergencia pasar a alta velocidad. Algo en su pecho se apretó. Alguien estaba en peligro. Alguien necesitaba ayuda urgente. Pensó en la anciana del martes. Ella había dicho que necesitaba ir al hospital urgentemente, y él la había expulsado bajo la lluvia. Una pasajera a su lado comentó en voz alta: «Pobrecita, quien quiera que sea, espero que llegue a tiempo». Llegar a tiempo. 3 palabras simples que de repente parecían cargar el peso del universo. Roberto continuó la ruta, pero la inquietud crecía a cada minuto. Estaba a media tarde, ya cerca del final del turno, cuando decidió hacer algo que nunca había hecho en 15 años de profesión. Llamó al supervisor para pedir salir antes. «Cardoso, necesito terminar el turno ahora. Es una emergencia familiar». Hubo una pausa al otro lado. «¿Qué tipo de emergencia?» «Mi hijo tiene un compromiso importante y necesito estar ahí». Otra pausa. «Roberto, sabes que eso no es protocolo. Tienes que completar el turno o conseguir un sustituto». «Lo sé, pero esta vez necesito hacerlo». Cardoso suspiró profundamente. «Está bien, pero me debes una, y tendrás que compensarlo después». «Gracias». Roberto terminó la vuelta que estaba haciendo y estacionó el autobús en la cochera con 15 minutos de anticipación. Su corazón latía acelerado mientras corría a tomar su carro viejo, un sedán blanco con más de 15 años que estaba estacionado en el estacionamiento de los empleados. Llegó a la escuela a las 5:10. Tarde, siempre tarde. Pero llegó. Corrió hasta la cancha de fútbol detrás de la escuela, donde las gradas improvisadas estaban llenas de padres y estudiantes. El partido ya había comenzado.
Roberto buscó frenéticamente a Gabriel entre los jugadores en la cancha, y entonces lo vio. Su hijo estaba en la banca de suplentes, encorvado, los codos en las rodillas, el rostro escondido entre las manos, la postura derrotada de alguien que ya no esperaba nada. Roberto se sentó en las gradas, el corazón destrozado. Había llegado, pero ¿sería suficiente? ¿Sería demasiado tarde? El entrenador llamó a Gabriel para que entrara en el segundo tiempo. El muchacho se levantó lentamente, ajustándose la playera del uniforme. Fue cuando miró hacia las gradas, solo por curiosidad, sin esperanza, y vio a su padre. Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. Por un segundo, solo un breve segundo, Roberto vio otra vez al niño de 12 años. La sorpresa, la alegría, la esperanza resurgiendo. Gabriel saludó discretamente. Roberto le devolvió el saludo, una sonrisa brotando en su rostro cansado. El muchacho entró a la cancha con energía renovada. Corrió como Roberto nunca lo había visto, disputando cada balón con garra, intentando cada jugada con determinación. Y a los 30 minutos del segundo tiempo, Gabriel recibió un pase en la mitad de la cancha, dribló a 2 marcadores y chutó con fuerza. Gol. Las gradas estallaron. Gabriel corrió con los brazos abiertos y por primera vez en 5 años señaló a su padre en las gradas. Roberto se levantó, gritando, llorando, orgulloso de una manera que ya no creía posible sentir. Cuando el partido terminó con la victoria del equipo de Gabriel, Roberto bajó corriendo a la cancha. Gabriel corrió hacia él y se abrazaron. Un abrazo fuerte, prolongado, que cargaba 5 años de distancia, de resentimientos, de palabras no dichas. «Viniste», susurró Gabriel con la voz quebrada. «Perdón por haber tardado tanto», respondió Roberto, las lágrimas fluyendo libremente. Se quedaron ahí, padre e hijo, reconectando algo que parecía perdido para siempre. Fue cuando Roberto miró más allá de la cancha y vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. En el estacionamiento de la escuela había una ambulancia, y siendo cargada en una camilla, estaba la anciana a la que había expulsado del autobús 3 días antes. Roberto soltó a Gabriel y corrió hacia la ambulancia, con la sangre helándose en sus venas. Llegó jadeante cerca de los paramédicos. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» Un paramédico joven, de cabello oscuro, respondió sin mirar. «Intento de suicidio». Los vecinos la encontraron a tiempo, pero fue por poco. El mundo giró. Roberto se sostuvo de la lateral de la ambulancia para no caer. ¿Intento de suicidio? Aparentemente perdió a su hijo hace 3 días y no pudo llegar al hospital a tiempo para despedirse. Cayó en una depresión profunda. 3 días. La anciana abrió los ojos débilmente y vio a Roberto. Por un momento, sus miradas se encontraron. Ella no dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Roberto lo entendió todo. Ella no lo estaba maldiciendo, le estaba advirtiendo. 3 días para que él entendiera lo que realmente importaba antes de que fuera demasiado tarde. 3 días para darse cuenta de que las reglas, el trabajo, las obligaciones, nada de eso importaba cuando se perdía lo que era verdaderamente precioso. Ella había perdido a su hijo. Roberto estaba en camino de perder al suyo. «Lo vas a entender todo en 3 días», había dicho ella. Y él entendió. Finalmente, dolorosamente, completamente entendió. Roberto puso su mano en el brazo de ella con suavidad. «Lo siento», susurró con lágrimas en los ojos. «Lo siento muchísimo». Ella no respondió, pero sus dedos temblorosos tocaron levemente su mano antes de que los paramédicos cerraran las puertas de la ambulancia. Roberto se quedó parado en el estacionamiento, observando la ambulancia alejarse con las sirenas encendidas, llevándose a esa mujer que había sido su despertar. Sintió una mano en su hombro y se volvió. Era Gabriel. «Papá, ¿quién era esa señora?» Roberto respiró hondo. «Alguien que me enseñó algo muy importante, hijo. Algo que debía haber aprendido hace mucho tiempo». Gabriel no lo entendió completamente, pero no preguntó más. Solo se quedó ahí, al lado de su padre, en un silencio solidario. Esa noche, Roberto hizo algo que no hacía desde hacía años: cenar en familia de verdad. Apagó la televisión, le pidió a Gabriel que dejara el celular a un lado y conversaron. Hablaron del partido, de la escuela, de sueños y miedos.
Claudia lloró de emoción al ver a su marido y a su hijo finalmente reconectando. Roberto contó sobre la señora del autobús, sobre cómo había sido cruel sin darse cuenta, sobre cómo ella le había dado un regalo disfrazado de maldición, la oportunidad de despertar antes de que fuera demasiado tarde. Fui un padre terrible, admitió, con la voz quebrantada. Puse el trabajo, el dinero, las reglas por encima de ustedes. Creí que estaba haciendo lo correcto, proveyendo, cumpliendo mi obligación, pero olvidé estar presente. Olvidé vivir, amar, realmente verlos. Gabriel sostuvo la mano de su padre sobre la mesa. Viniste hoy. Eso es lo que importa. Pero llegué tarde tantos otros días, insistió Roberto. Perdí tantos momentos. No puedo recuperar ese tiempo. Claudia tocó el rostro de su marido. Pero puedes aprovechar el tiempo que aún tenemos. No es tarde, Roberto. Todavía no es tarde. En los días siguientes, Roberto buscó información sobre la señora. Descubrió que su nombre era Doña Elvira, que vivía sola en un cuarto de vecindad en el centro de la ciudad y que su único hijo, Marcos, había muerto en un accidente de trabajo exactamente 3 días antes del incidente en el autobús. Ella iba al hospital para ver el cuerpo de su hijo por última vez, hacer el reconocimiento, despedirse, pero Roberto se lo impidió. Y cuando llegó a casa, sola, mojada, desesperada, el dolor fue demasiado. Tomó todos los medicamentos que tenía. Afortunadamente, una vecina notó el silencio extraño de su departamento y llamó ayuda a tiempo. Roberto fue a visitarla al hospital donde estaba internada en observación psiquiátrica. Llevó flores, pidió perdón de rodillas, lloró como no lloraba desde niño. Doña Elvira lo miró con los mismos ojos castaños brillantes, pero esta vez con suavidad. «Entendiste», dijo simplemente. «Entendí», confirmó Roberto. «Y llevaré esta lección para el resto de mi vida». «No te maldije», explicó ella con voz débil. «Vi en ti el mismo error que cometió mi hijo. Él trabajó tanto, se dedicó tanto, que se olvidó de vivir. Murió sin haber disfrutado la vida, sin haber pasado tiempo conmigo. Te vi haciendo lo mismo. 3 días. 3 días fue el tiempo que me tomó entender que mi hijo se había ido. Pensé que tal vez 3 días serían suficientes para que entendieras que aún tenías tiempo de no perder al tuyo». Las lágrimas de Roberto no paraban. «Gracias. Gracias por despertarme». Doña Elvira sonrió tristemente. «¿Me prometes una cosa? Lo que sea. Vive. De verdad, por ti, por tu familia y por mi Marcos, que no tuvo esa oportunidad. Te lo prometo». En los meses que siguieron, Roberto transformó su vida por completo. Pidió cambio a un turno más corto, aunque significara menos dinero. Empezó a llegar a casa antes de las 6 de la tarde. Cenaba con la familia todos los días. Ya no se perdía los partidos de Gabriel, las presentaciones escolares, los momentos pequeños que construyen una vida. Él y Claudia volvieron a salir. Iban a caminar al parque los fines de semana, de la mano como cuando eran jóvenes. Redescubrieron la alegría de simplemente estar juntos, sin televisión, sin distracciones, solo ellos dos. Gabriel floreció. El adolescente reservado empezó a sonreír más, a conversar, a compartir sus sueños. Quería ser veterinario, salvar animales, hacer una diferencia en el mundo. Roberto apoyó cada paso, cada decisión, presente de una manera que nunca antes lo había estado. ¿Y doña Elvira? Roberto la adoptó como parte de la familia. Cenaba con ellos todos los viernes. Se reía de los chistes de Gabriel. Aconsejaba a Claudia. Compartía historias del pasado con Roberto. Encontró una nueva razón para vivir, una nueva familia, un nuevo propósito. 1 año después del incidente, en una tarde soleada de martes, Roberto manejaba su autobús cuando vio a un señor mayor corriendo detrás del vehículo, saludando desesperado. Era el último autobús de la ruta, y el hombre claramente había perdido la hora. Roberto se detuvo, aunque ya había pasado la parada. Abrió la puerta y sonrió. «Puede subir, señor. Cuidado con el escalón». El anciano subió jadeante, agradeciendo efusivamente. «Gracias, hijo mío. Muchas gracias. Necesito llegar al hospital. Mi esposa está internada». Roberto sintió un apretón en el corazón al recordar a doña Elvira. «Quédese tranquilo. Lo dejaré lo más cerca posible». Y lo hizo. No solo cerca, sino en la puerta del hospital, aunque eso significara una desviación de la ruta.
Cuando el señor bajó, le apretó la mano a Roberto con fuerza. «Que Dios te bendiga, hijo mío. No sabes cuánto significa esto». Roberto sonrió con los ojos llorosos. «Sí, lo sé, señor. Sé exactamente cuánto significa». Y lo sabía, porque ahora entendía que pequeños gestos podían salvar vidas, que la amabilidad no costaba nada, pero lo valía todo, que estar presente en los momentos correctos era el mayor regalo que alguien podía dar. Esa noche, Roberto llegó a casa y encontró a Gabriel en la sala estudiando para un examen de biología. El muchacho estaba rodeado de libros, apuntes esparcidos por el sofá, el ceño fruncido en concentración. Roberto se sentó a su lado. «¿Está difícil?», preguntó. Gabriel suspiró. «Un poco. Es sobre células madre y genética. Hay mucho que memorizar». Roberto no entendía nada de biología, pero se quedó ahí de todos modos. Hizo preguntas, intentó ayudar como podía, solo estaba presente. Y eso era todo. Solo eso ya era todo. Claudia los observó desde la cocina, con una sonrisa suave en los labios. Ese era el marido con el que se había casado hacía 20 años. Ese era el padre que Gabriel siempre mereció tener. Había vuelto. Finalmente, había vuelto. Pero la historia de Roberto y doña Elvira todavía tenía un capítulo más por escribirse. 3 meses después de la internación, doña Elvira estaba completamente recuperada. La terapia había ayudado, los medicamentos estaban equilibrados, pero más que nada, la nueva familia que había ganado le había dado una razón para continuar. Ella le contó a Roberto sobre su hijo Marcos con más detalles. Era ingeniero civil, trabajaba construyendo puentes y pasos a desnivel. Era brillante, dedicado, apasionado por su trabajo, pero consumido por él también. Trabajaba 16 horas al día, fines de semana, días festivos, siempre prometiendo que cuando terminara ese proyecto, cuando consiguiera ese ascenso, cuando ganara ese bono, iba a desacelerar. Él decía: «Después, mamá, pronto pasaremos más tiempo juntos», contó doña Elvira con la voz quebrada. Pero el después nunca llegaba, y cuando finalmente decidió tomar vacaciones, cuando finalmente tenía tiempo, ocurrió el accidente. Una viga se cayó. Él intentó salvar a un compañero y terminó sepultado. Roberto le sostuvo la mano. «Era un héroe». «Lo era», concordó ella, secándose las lágrimas. «Pero yo hubiera preferido tener un hijo vivo y presente que un héroe muerto». Marcos salvó a ese hombre, pero no pudo salvarse a sí mismo. Y yo me quedé sola, con solo recuerdos de conversaciones apresuradas y promesas de «después». Esas palabras resonaron en Roberto por días. Pensó en cuántas veces le había dicho «después» a Gabriel. Cuántos después que nunca llegaron. Cuántas promesas pospuestas indefinidamente. Pero ya no. Nunca más. Roberto empezó a anotar en una libreta pequeña todos los momentos especiales con la familia. El día que Gabriel anotó 2 goles. La tarde que Claudia se rió tanto que lloró porque él intentó hacer un pastel y lo quemó todo. La cena del viernes con doña Elvira, donde ella contó historias hilarantes de su juventud. Cada momento precioso, registrado, guardado. Gabriel notó el cambio en su padre y un día preguntó directamente: «Papá, ¿qué te pasó? Estás tan diferente». Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Estaban en el carro, volviendo de un entrenamiento de fútbol. La noche caía, el cielo teñido de naranja y morado. «Hijo, casi te pierdo», comenzó Roberto. «No porque te fueras a ir, sino porque yo no estaba realmente aquí. Estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Y una persona muy sabia me mostró que el tiempo no regresa, que los momentos perdidos nunca se pueden recuperar, que el trabajo, el dinero, las reglas, nada de eso importa cuando pierdes a las personas que amas». Gabriel se quedó callado, procesando. Después dijo: «Doña Elvira, fue ella, ¿verdad? La señora del autobús». «Sí», confirmó Roberto. «Ella perdió a su hijo y me dio la oportunidad de no perder al mío». Gabriel se secó una lágrima rápidamente. «Pensé que no te gustaba, que había hecho algo mal». El corazón de Roberto se hizo pedazos. Estacionó el carro inmediatamente. Se volvió hacia su hijo y lo abrazó fuerte. «Nunca, nunca hiciste nada malo. Fui yo. Siempre fui yo. Estaba tan concentrado en ser proveedor que me olvidé de ser padre. ¿Me perdonas?»
Gabriel lo abrazó de vuelta, llorando abiertamente ahora. Ya te perdoné, papá. El día que apareciste en el partido, ya había perdonado todo. Se quedaron ahí, abrazados en el carro estacionado, mientras el cielo oscurecía y las primeras estrellas empezaban a aparecer. Dos hombres, padre e hijo, reconstruyendo lo que casi se perdió para siempre. Las semanas se transformaron en meses. El invierno dio paso a la primavera. La vida siguió su curso, pero ahora con una cualidad diferente. Roberto ya no era el hombre amargado y distante de antes. Sonreía más, reía más, vivía más. En el trabajo, otros conductores empezaron a notar el cambio. «Roberto, ¿qué estás tomando?» «Hasta estás simpático», bromeó un colega. Roberto se rió. «Estoy tomando dosis diarias de presencia, amigo mío. Te lo recomiendo». También empezó a ser más amable con los pasajeros. Ayudaba a los ancianos a subir. Esperaba unos segundos extra cuando veía a alguien corriendo para tomar el autobús. Respondía a preguntas con paciencia, pequeños gestos que hacían una enorme diferencia. Un día, una pasajera joven, embarazada de unos 7 meses, luchaba por subir al autobús con varias bolsas de compras. Roberto bajó, la ayudó con las bolsas, le sostuvo el brazo mientras subía los escalones. «Muchas gracias», dijo ella jadeante. «No todos los conductores son tan atentos». «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió Roberto. «Mi esposa pasó por eso hace años, sé lo difícil que es». Más tarde ese día, Roberto recibió una llamada del supervisor Cardoso. Su corazón se aceleró. ¿Qué sería? ¿Alguna queja? «Roberto, ¿puedes venir a mi oficina al final del turno?» «Claro». Cuando llegó, nervioso, encontró a Cardoso con una expresión seria. «Siéntate». Roberto se sentó, las manos sudorosas. Cardoso abrió una carpeta. «Recibimos varias cartas sobre ti en las últimas semanas». El corazón de Roberto se hundió. Varias quejas, lo iban a despedir. Pero entonces Cardoso sonrió. «Todas son elogios, pasajeros escribiendo para agradecer tu amabilidad, tu paciencia, tu atención». Una señora escribió 3 páginas contando cómo la ayudaste a llegar al hospital a tiempo. Un señor dijo que le salvaste el día cuando se le descompuso el carro. Roberto parpadeó, incrédulo. «¿Elogios?» «Elogios», confirmó Cardoso. «En 15 años nunca recibiste un elogio. Ahora en 2 meses recibiste 12. ¿Qué pasó?» Roberto pensó en doña Elvira, en sus palabras, en la segunda oportunidad que recibió. «Aprendí a ser humano de nuevo». Cardoso lo estudió por un largo momento. «Sigue así. La empresa necesita más conductores como tú». Esa noche, Roberto le contó a la familia sobre los elogios. Gabriel estaba orgulloso. Claudia lloró de felicidad. Doña Elvira, que estaba ahí para la cena del viernes como siempre, simplemente sonrió. «Estás honrando la memoria de mi Marcos», dijo suavemente. «Viviendo la vida que él no pudo vivir, haciendo las elecciones que él no hizo. Eso significa más para mí de lo que te puedes imaginar». Roberto le sostuvo la mano. «Salvaste a mi familia, salvaste mi vida. Nunca podré agradecerte lo suficiente». «Ya me estás agradeciendo», respondió ella. «Todos los días con cada elección que haces me estás agradeciendo». Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones guardadas. 6 meses después del incidente, Gabriel llegó a casa visiblemente disgustado. Se encerró en su cuarto sin hablar con nadie. Roberto y Claudia se intercambiaron miradas preocupadas. Roberto tocó la puerta. «Hijo, ¿puedo entrar?» Silencio. Después, de mala gana: «Sí». Gabriel estaba acostado en la cama, los ojos rojos. Roberto se sentó al borde. «¿Qué pasó?» «No pasé el examen de admisión para veterinaria», dijo Gabriel con la voz quebrantada. «Intenté tanto, estudié tanto, pero no fue suficiente». Roberto sintió el dolor de su hijo como si fuera suyo. Quiso decir que todo estaba bien, que había otras oportunidades, que no era el fin del mundo. Pero en vez de eso solo abrazó a su hijo y lo dejó llorar. Se quedaron así por largos minutos. Después, Roberto dijo: «Cuando yo tenía tu edad, quería ser piloto. Me encantaban los aviones, soñaba con volar, pero no pasé los exámenes médicos. Tenía un problema de la vista que ni sabía. Me sentí destrozado. Creí que mi vida había terminado». Gabriel lo miró. «Nunca me habías contado eso, porque durante mucho tiempo lo cargué como un fracaso, pero no lo era.
Era solo un redireccionamiento. Me convertí en conductor de autobús. ¿Y sabes qué? Me gusta. Me gusta manejar, conocer personas, ser parte de la rutina de tanta gente. No es volar, pero tiene su propia belleza. Y mi sueño de ser veterinario no se acabó. Solo tendrás que intentarlo de nuevo. Y yo voy a estar aquí en cada intento, en cada dificultad, en cada victoria, porque esta vez estoy presente. Y ya no voy a dejarte enfrentar nada solo. Gabriel abrazó a su padre nuevamente. Gracias, papá, por estar aquí, por ser real. En los meses siguientes, Gabriel estudió con determinación renovada. Pero esta vez, Roberto estaba ahí, ayudando como podía, haciendo preguntas de los exámenes de prueba, preparando café en las madrugadas de estudio, solo estando presente. Y cuando llegó la hora de hacer el examen de nuevo, Roberto se tomó el día libre, llevó a su hijo hasta el lugar del examen, esperó afuera por 5 horas, y fue la primera persona que Gabriel vio cuando salió. ¿Cómo te fue?, preguntó Roberto. Gabriel sonrió, una sonrisa enorme, genuina. Me fue bien, papá. Muy bien. 2 semanas después, cuando salieron los resultados, Gabriel había pasado, no solo pasado, sino quedado entre los primeros 50 lugares. La celebración fue épica. Claudia hizo un pastel de 3 pisos que casi se cae, pero quedó delicioso de todos modos. Doña Elvira trajo champán. Los vecinos vinieron a felicitarlo. La casa pequeña estaba llena de alegría, de risas, de vida. Roberto miró a su alrededor y sintió una gratitud tan profunda que casi dolió. Ese momento, esa alegría, esa conexión, casi se había perdido. Si no hubiera sido por una anciana bajo la lluvia, diciendo palabras que parecían una maldición, pero eran una bendición. Lo vas a lamentar. 3 días. Se había arrepentido de cada momento perdido, de cada prioridad equivocada, de cada ausencia injustificada. Pero el arrepentimiento lo había transformado, lo había despertado, lo había salvado. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y doña Elvira se quedaron en la terraza del departamento. El cielo estaba estrellado, el aire fresco de la noche traía olor a flores del jardín vecino. Gracias, dijo Roberto por 1000ª vez. Doña Elvira sonrió. Sabes, cuando dije esas palabras en el autobús, estaba con tanta rabia, tanto dolor. Acababa de perder a mi hijo y fuiste cruel. Quería que sintieras una fracción del dolor que yo sentía. Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Pero, continuó ella, algo cambió mientras caminaba sola bajo la lluvia. Miré hacia atrás y te vi manejando el autobús. ¿Y sabes lo que vi? Vi a mi Marcos. Vi a un hombre consumido por obligaciones, por reglas, por una vida que está viviendo pero no disfrutando. Y en ese momento ya no quería que sufrieras. Quería que despertaras. Y desperté, dijo Roberto con lágrimas fluyendo. Gracias a ti. No, corrigió ella gentilmente. Despertaste gracias a ti mismo. Yo solo te mostré la puerta. Tú elegiste cruzarla. Se quedaron en un silencio cómodo mirando las estrellas. Después doña Elvira dijo, mi Marcos no tuvo esa oportunidad. Estaba planeando esas vacaciones. Estaba pensando en desacelerar. Pero el tiempo se acabó antes de que pudiera. Tuviste suerte, Roberto, tuviste tiempo. Y voy a aprovechar cada segundo de él, prometió Roberto. Pasó 1 año desde el incidente del autobús. Roberto organizó una cena especial para celebrarlo. No exactamente celebrar el aniversario de algo doloroso, sino celebrar la transformación que vino de ello. Estaban todos ahí. Claudia, más hermosa que nunca, con un vestido nuevo que Roberto había comprado como sorpresa. Gabriel, ahora universitario, radiante con historias de la facultad. Doña Elvira, que se había convertido oficialmente en la abuela que Gabriel nunca tuvo. Y había más personas. El señor al que Roberto había ayudado a llegar al hospital, cuya esposa se recuperó completamente. La pasajera embarazada, ahora con un bebé hermoso de 6 meses en brazos, que hizo gesto de mostrarle a Roberto. Algunos vecinos, compañeros de trabajo que se volvieron amigos de verdad. La casa pequeña estaba apretada, pero a nadie le importó. Había amor suficiente para llenar cada centímetro. Durante la cena, Roberto se levantó y pidió atención. Quería hacer un brindis, comenzó con la voz emocionada. Hace exactamente 1 año,
Yo era un hombre vacío. Existía, pero no vivía. Proveía, pero no amaba. Estaba presente, pero no realmente. Miró a doña Elvira, y entonces una persona muy especial entró en mi vida de la manera más improbable. Ella me mostró el espejo, me hizo ver en quién me había convertido, y más importante, me dio la oportunidad de convertirme en quien debería ser. Las lágrimas fluían libremente ahora. Casi lo pierdo todo, mi familia, mi esencia, mi humanidad. Pero recibí una segunda oportunidad, y les prometo a todos aquí que nunca más la desperdiciaré. Levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por las personas que nos despiertan, por estar presentes, por vivir de verdad. Todos brindaron, muchos llorando, todos conmovidos. Después de la cena, Gabriel mostró un video que había hecho. Era una compilación de fotos y videos del último año. Roberto en la cancha de fútbol animando. Roberto y Claudia caminando de la mano en el parque. Roberto ayudando a Gabriel a estudiar. Doña Elvira riendo en la mesa de la cena. Momentos simples, comunes, pero absolutamente extraordinarios. La última imagen era una foto de Roberto sonriendo, genuinamente feliz, con los brazos alrededor de su familia. Sobre la foto, Gabriel había escrito: «Mi padre despertó». Y eso hizo toda la diferencia. Roberto no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hijo fuerte, susurrando: «Gracias por no rendirte conmigo». «Nunca», respondió Gabriel, «nunca me rendiré contigo». Esa noche, cuando todos se fueron y la casa finalmente quedó en silencio, Roberto salió a la terraza. El cielo estaba despejado, miles de estrellas brillando. Pensó en todo lo que había pasado, en cómo la vida puede cambiar en 3 días, en cómo pequeñas elecciones tienen consecuencias enormes. Pensó en la anciana bajo la lluvia, en sus palabras que parecían una maldición, pero fueron su salvación. Pensó en Marcos, el hijo que ella perdió, viviendo la vida que él no pudo vivir. «Gracias, Marcos», susurró Roberto a las estrellas. «Tu sacrificio no fue en vano. Estoy viviendo por nosotros dos ahora». Una brisa suave sopló, y Roberto sintió, quizás era imaginación, quizás era real, una presencia reconfortante, como si Marcos estuviera ahí, sonriendo, satisfecho de que su muerte no fue completamente en vano, que sirvió para salvar a otra familia. Roberto volvió adentro y encontró a Claudia esperándolo. Ella extendió su mano. «¿Vienes a dormir?» Él tomó su mano, entrelazando sus dedos. «Sí, solo estaba agradeciendo». «¿Agradeciendo qué?» «Por estar vivo, de verdad vivo». Se acostaron abrazados, y por primera vez en años, Roberto durmió en completa paz, sin pesadillas, sin culpa, sin arrepentimientos que lo atormentaran, solo gratitud por haber despertado a tiempo. Los meses siguieron pasando. Roberto mantuvo su promesa. No perdió más ningún momento importante. Estuvo ahí cuando Gabriel recibió la primera calificación perfecta en la facultad. Estuvo ahí cuando Claudia fue ascendida en su trabajo. Estuvo ahí en las cenas de los viernes con doña Elvira, en las conversaciones sobre nada y todo. Y en el trabajo siguió siendo el conductor que ayudaba, que esperaba, que se importaba, no porque estuviera obligado, sino porque finalmente entendía que pequeños gestos de amabilidad pueden cambiar vidas enteras. Un día, 2 años después del incidente, Roberto manejaba su ruta cuando vio a través del retrovisor a un conductor joven en otro autobús siendo grosero con un pasajero anciano, gritándole, apresurándolo, mostrando impaciencia. Roberto se vio a sí mismo en ese conductor joven. Vio a quien solía ser. Al final del turno buscó al muchacho. «¿Puedo darte un consejo?» El joven, de unos 25 años, lo miró con desconfianza. «¿Qué consejo? Sé que este trabajo es agotador. Sé que hay presión, horarios, pasajeros difíciles. Pero nunca, nunca dejes que eso te haga olvidar que cada persona en ese autobús es un ser humano con su propia historia, sus propios dolores, sus propias urgencias». El joven puso los ojos en blanco. «Es solo un trabajo, viejo». Roberto puso su mano en el hombro de él. «Yo pensé lo mismo también, durante 15 años, y casi lo pierdo todo por eso. Aprende de mí. Es mucho más que un trabajo. Es una oportunidad de hacer la diferencia todos los días». El joven no pareció convencido, pero Roberto plantó la semilla. Quizás creciera, quizás no, pero al menos lo intentó.
Pasaron 3 años desde aquel martes lluvioso. Gabriel estaba en el tercer año de veterinaria, haciendo prácticas en una clínica. Claudia había abierto un pequeño negocio de dulces, algo que siempre quiso hacer. Roberto seguía manejando su autobús, pero ahora con propósito, con alegría. Y doña Elvira, ella estaba más fuerte, más feliz que nunca. Había encontrado un grupo de apoyo para personas que perdieron hijos, donde ayudaba a otros a procesar su dolor. Había transformado su tragedia en una herramienta para ayudar a otros. Marcos estaría orgulloso de ti, le dijo Roberto en una de las cenas de los viernes. Ella sonrió, los ojos llorosos. Espero que sí. Espero que, donde quiera que esté, sepa que su muerte no fue en vano, que salvó a una familia, que cambió vidas. Sí salvó, confirmó Roberto. Salvó la mía, salvó la de Gabriel, salvó la de Claudia. Ustedes dos, tú y Marcos, son héroes para nosotros. Esa noche, después de que doña Elvira se fue, Roberto se sentó con Claudia en la terraza. Era una noche hermosa, estrellas brillando, aire fresco, paz absoluta. ¿Eres feliz?, preguntó Claudia de repente. Roberto no dudó ni un segundo. Más feliz de lo que creía posible ser. Yo también, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Recuperé a mi marido. Gabriel recuperó a su padre. Recuperamos a nuestra familia. Y todo gracias a una anciana a la que fui cruel, dijo Roberto, la voz cargada de emoción. Qué curioso cómo funciona la vida, ¿verdad? Mi peor momento se convirtió en mi mayor bendición. Porque elegiste aprender, observó Claudia. Mucha gente habría ignorado la advertencia, seguido igual. Tú elegiste cambiar. Tenía que elegir, dijo Roberto. La alternativa era perderlo todo. Y ya había perdido demasiado tiempo. Se quedaron ahí abrazados mirando las estrellas, agradecidos por cada momento, por cada segundo juntos. Y así pasaron los años. Gabriel se graduó de veterinario y abrió su propia clínica. Claudia expandió el negocio de dulces. Roberto eventualmente se jubiló, pero siguió haciendo trabajo voluntario, manejando camionetas para llevar a ancianos a consultas médicas. Doña Elvira vivió hasta los 87 años, rodeada de amor, de familia, de propósito. Cuando llegó su hora fue en paz, sabiendo que había hecho la diferencia, que había salvado a una familia, que la muerte de Marcos había significado algo. En su funeral, Roberto dio el discurso. Doña Elvira entró en mi vida de forma inesperada y me dio el regalo más grande posible, la verdad de que estaba desperdiciando mi vida, la verdad de que estaba perdiendo lo que más importaba, la verdad de que aún había tiempo para cambiar. Miró a Gabriel, ahora un hombre de 30 años, exitoso, feliz, pleno. Por ella no perdí a mi hijo, por ella no perdí a mi esposa, por ella no me perdí a mí mismo. Ella salvó mi vida mostrándome cómo la estaba tirando. Las lágrimas fluían libremente. Gracias, doña Elvira. Gracias por no maldecirme ese día, aunque tenías todo el derecho de hacerlo. Gracias por darme 3 días para entender. Gracias por enseñarme a vivir de verdad. Y cuando salieron del panteón, el cielo que estaba nublado se abrió, y un rayo de sol iluminó el camino. Roberto miró hacia arriba y sonrió. Sabía, en el fondo de su corazón, que doña Elvira y Marcos estaban juntos ahora, en paz, satisfechos. Años después, cuando Roberto ya era un señor de cabello completamente blanco, escribió todo en un libro. La historia de cómo casi lo perdió todo, de cómo una anciana lo salvó, de cómo 3 días cambiaron su vida entera. El libro se volvió un éxito inesperado. Miles de personas escribieron diciendo que la historia las había conmovido, que las hizo mirar sus propias vidas, sus propias prioridades. Un lector escribió: «Yo estaba haciendo lo mismo que usted, poniendo el trabajo por encima de la familia. Su libro me despertó. Gracias». Otro: «Perdí a mi padre porque él nunca tuvo tiempo. Su libro me hizo entender que simplemente no sabía hacerlo diferente. Me ayudó a perdonarlo». Y otro más: «Empecé a manejar autobús este año. Su libro cambió por completo cómo veo mi trabajo. Ahora entiendo que puedo hacer la diferencia todos los días». Roberto leía cada mensaje con lágrimas en los ojos. La historia de doña Elvira y Marcos seguía salvando vidas, incluso años después.
Gabriel, ahora padre de 2 hijos, a veces preguntaba, «Papá, ¿te arrepientes de algo?». Y Roberto siempre respondía, «Me arrepiento de no haberme despertado antes, me arrepiento de los años perdidos, pero no me arrepiento del camino que recorrí para llegar aquí, porque cada error, cada falla, cada momento de dolor me enseñó algo, me transformó en quien soy hoy». ¿Y quién era? Un hombre que aprendió que el trabajo puede esperar, pero la familia no, que las reglas son importantes, pero la humanidad es esencial, que estar presente no es solo físicamente, sino emocionalmente, completamente. Un hombre que aprendió, de la manera más dolorosa posible, que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de maldiciones, que a veces necesitamos tocar fondo para finalmente mirar hacia arriba, que nunca es tarde para cambiar, mientras aún hay tiempo. Un hombre que nunca olvidó a una anciana parada bajo la lluvia, apuntando con su dedo tembloroso, diciendo palabras que lo cambiaron todo. Lo vas a lamentar. 3 días. Lo vas a entender todo en 3 días. Y él entendió. Finalmente, completamente, dolorosamente, hermosamente entendió. Comenta aquí abajo. La presencia es el mayor regalo. Para que yo sepa que llegaste hasta el final de este video, y voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Y si la historia de Roberto y doña Elvira te conmovió, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te lo cuento todo. Recuerda siempre, la vida pasa rápido. Las oportunidades no vuelven, pero mientras hay tiempo, hay oportunidad de recomenzar. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emotiva. Adiós.